Hola, ¿cómo estás? Soy Juan Pablo Troncoso y bueno, vamos a seguir hablando un poco de qué es lo que debe cambiar en el chip el dentista para llegar a ser un empleador. Y son varias cosas las que hay que ir cambiando. Lo importante acá es que primero seas súper consciente contigo mismo y súper sincero contigo mismo en que si realmente quieres transitar este camino de ser emprendedor, porque también conozco muchos colegas que les apasiona tanto su trabajo y estar metidos en boca de pacientes que en realidad no quieren o no les gustaría dejar ese espectro de su vida o esa pasión. Y es súper válido. Si ese es tu caso, si no quieres dejar de meter las manos a la boca, te aconsejo que contrates a alguien y que ese alguien pueda hacer toda la parte que ahora pretendo enseñarte, que es la parte de la gestión de tu clínica, para que de todas formas se haga y así tu clínica sea un negocio rentable. Entonces, ¿qué es lo que tienes que tener claro si quieres transitar por el camino del emprendedor? Que tienes que dejar de meter las manos en la boca de tus pacientes, paulatinamente, para que ese tiempo lo vayas ocupando en estructurar un modelo de negocio que te ayude tanto a ti como a tu equipo a crecer. Generalmente esto lo podemos medir o lo podemos ver en concreto con tu agenda. Si tú, por ejemplo, trabajas de lunes a viernes, mañana y tarde, primero parte paulatinamente. Deja una mañana o una tarde de esos días para empezar a hacer estas tareas administrativas, esta estructuración, esta planificación estratégica que va a desencadenar o que va a terminar en un modelo de negocio. Lo otro que tienes que tener claro es que vas a tener que, como dejas tiempo, vas a tener que empezar a delegar. Y delegar es una palabra que generalmente si tú haces todo, o un dentista que hace todo en su clínica porque es un solo dentista el que está trabajando, eres tú, y ese dentista tiene que ver los pagos, hablar con el laboratorio, ver cómo va cómo pagar el personal, o cuándo se paga, qué se paga, cuánto tiene para pagar, toda la parte que es financiera. Bueno, tú todo eso o los otros aspectos de tu negocio vas a tener que saber que tienes que delegarlos. Y delegar, como te decía, no es tan fácil porque requiere de confianza. Es ahí cuando tienes que rodearte de la gente que te genere esa confianza para poder delegarles ciertas responsabilidades y no solamente tareas. La responsabilidad de la atención fuera de box, la responsabilidad de, no sé, de las finanzas, la responsabilidad de, el seguimiento de pacientes. Esas responsabilidades como bloque tienen algunas metas que puedes poner y que son unos indicadores que tú vas a ver y así vas a poder saber si esa persona a la que le entregaste y le delegaste la responsabilidad lo está cumpliendo bien. De eso vamos a hablar en unos videos más adelante, pero eso tiene que ver con la palabra delegar. Sumado a eso, entonces, tienes que tener también un equipo que sea un Dream Team, un equipo que te genere tal nivel de confianza que tú si te enfermas, sabes que tu clínica va a estar en buenas manos, sabes que tu negocio va a seguir rentando, sabes que todo va a seguir igual, excepto porque tú a lo mejor estás enfermo o de vacaciones. Esa tranquilidad se consigue buscando a los mejores o también se consigue capacitando a tu gente. Pero ojo, si tu gente, a pesar de que la capacitas, a pesar de que le tratas de meter los nuevos conocimientos que requiere tu empresa, no se ve como muy eh, contenta o no se ve muy afín a ese cambio, a ese crecimiento, lo que yo de verdad te recomiendo es que no sigas perdiendo el tiempo con esas personas y que las alejes de tu clínica y contrates personas que sí estén interesadas en crecer. Generalmente en las empresas de servicios lo más importante es el equipo, el recurso humano. Y si tu equipo no representa lo que tú quieres hacer como empresa, lamentablemente no tiene que ser tu equipo. Trata de, como te digo, alejar a esas personas aunque cueste, porque de repente hay gente que ha estado trabajando con nosotros mucho tiempo
y en realidad alejarlas de la empresa significa un gasto grande, aparte de un gasto emocional, un gasto económico muy grande por todos los años que se han ido acumulando, pero créeme que cuando una persona no funciona en una institución o en una corporación o una organización, es mejor alejarla porque si no te hace un boicot, aunque sea inconsciente de esa persona, pero igual te va haciendo un boicot en tu empresa y al final el resultado que tú estás tratando de conseguir no lo vas a lograr por esa persona o por ese grupo de personas. Así que ya sabes eso. Otra cosa que tienes que tener también muy claro es que para poder hacer todo este sistema tienes que sistematizar y para eso tienes que hacer todo protocolizado. Quiere decir, parte primero por hacer las guías de cómo se hace un composite en tu empresa. No te interesa cómo lo hacen en otras clínicas. ¿Cómo se hace un composite en tu empresa? Si tus composites van a ser siempre con aislamiento absoluto, tiene que estar eso protocolizado. Si tus composites siempre van a tener anestesia, también tiene que estar protocolizado, ¿verdad? Si la atención a niños es con una indumentaria especial o con un manejo especial antes de la atención, tiene que estar protocolizado. Cómo se hace el ionómero, cómo se hacen los sellantes, cómo se hacen las endodoncias, cómo se hace todo. Todo tienes que protocolizarlo y eso también es sistematizar. A veces la gente entiende que sistematizar es poner bots, por ejemplo, en WhatsApp. Y eso también es sistematizar o sistematizar, por ejemplo, las fechas que te avise los sistemas de gestión online que está de cumpleaños, por ejemplo, un paciente. Eso también es sistematizar. Pero lo más importante es que sistematices tus procedimientos en la clínica y que todo quede escrito para que todo el equipo y el equipo que se va incorporando a tu clínica sepa cómo tiene que hacerlo en tu clínica, porque seguramente si vienen de otro trabajo lo hacen, pero de otra forma, a lo mejor la que no quieres tú que se haga en tu clínica. Por eso, protocolizar y darte el tiempo de escribir protocolo por protocolo, cómo se hace esto, cómo se hace aquello, es sumamente valioso e importante. Se hace generalmente una vez cada, no sé, un tiempo prudente, unos años, hasta que cambie a lo mejor y venga otra tecnología que haga cambiar la técnica, pero es un tiempo que tienes que dártelo para poder hacerlo. Y para eso vas a ocupar esa, por ejemplo, media jornada o jornada completa que te vas a dejar para la parte administrativa. Entonces, protocoliza. Ahora, hay otro tema que también tienes que tener claro, que es sumamente importante. Una cosa es lo intangible, que es el modelo, el sistema, y otra cosa es lo tangible, que es tu planta, tu equipo. Vamos a hablar un poco de la planta. Tu planta física, generalmente, si me estás viendo es porque ya seguramente eres un dentista y ya tienes una clínica armada. Quiere decir que seguramente ya tienes el sillón, ya tienes el local donde estás trabajando, ya tienes esterilizador, el autoclave, el compresor, etcétera, y todo para funcionar. El local y todos los implementos necesarios, sin las personas, sería la planta. Y esta planta es súper importante que también la veas desde arriba, como desde un plano, y tú puedes decir, bueno, esta planta me sirve o no me sirve para lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, si tú tienes una planta que está operativa, pero que no puede pasar los requisitos de los servicios de salud porque a lo mejor no tienes un baño universal o no tienes rampa o estás en un edificio antiguo en un tercer piso o segundo piso y tienes solamente escalera, déjame decirte que ahora la ley y los autorizadores de la Seremía, en este caso del servicio sanitario, te van a poner hartas trabas para poder seguir el funcionamiento y si ya tienes la autorización, te van a de todas formas tratar de meter en la cabeza de que tú tienes que tener algún sistema para que tengas un acceso universal y tengas baño universal. Es lo que se está pidiendo por lo menos más en este momento en el área de la seremía. Entonces, si tú ves o si tú vas a empezar un proyecto sobre todo
y la planta a la que vas te permite solamente un box y un baño chiquitito donde no cabe una silla de ruedas y no sé, por ejemplo, no tienes ascensor y es el tercer piso, probablemente no vaya a ser una buena idea o seguir ahí si es que ya estás o meterte ahí si es que todavía no te has metido. Así que analiza bien tu planta porque lo más importante es que tengas la parte legal subsanada. Por ejemplo, yo tengo el caso de que conozco algunos colegas que trabajan un poco clandestinos, son excelentes profesionales, pero trabajan clandestinos y ese es un despropósito enorme porque al final la única forma como se solventa la clínica, que realmente ni siquiera dice que hay una clínica afuera, en la pared o en las puertas no dice nada, entonces la única forma que tienen de nutrirse de pacientes es con el boca a boca, que es uno de los principales motores de acarrear pacientes, pero de todas formas trabajar sin poder hacer publicidad o con el miedo de que va a llegar un fiscalizador, no creo que sea la mejor forma de partir un negocio y de tratar de sobre todo consolidar un negocio que pueda crecer y que pueda estar a la altura de lo que generalmente tú querrías para ti y para tu empresa. ¿Mm? Otra cosa que tiene que ver con la planta es cuántos box tienes. Yo te recomiendo que si quieres hacer un modelo rentable, tengas de 2 a 5 box de atención, sin contar el box de radiología, sin contar el box a lo mejor donde vas a tener, no sé, si tú tienes Cerex, sin contar el box para a lo mejor recuperación de pacientes, o sin contar la sala de juegos si eres o odontopediatra para que jueguen los niños. ¿Por qué más de uno? A ver, que sea más de uno es porque cuando tú tienes dos clínicas funcionando, generalmente puedes llegar a tener el doble de rendimiento, pero el gasto que tiene un solo box se divide en dos. Entonces, tú no solamente tienes el doble de rendimiento, sino que tienes el doble de rendimiento con la mitad de los gastos. Claro, vas a tener que tener otro equipo, otros gastos de insumos, pero en general, por ejemplo, el gasto de arriendo, si tienes dos box, se va a dividir. Entonces siempre vas a tener un poco más del doble de la ganancia. ¿Por qué te digo que sea hasta 5? Es un número un poco arbitrario, pero es más que nada porque los pacientes en general tratan de buscar lugares que sean más íntimos. Te voy a contar una experiencia que no me pasó a mí, sino que lo vi y veo cómo ha sido el resultado. Y es que una gran clínica en la zona de Viña del Mar, donde yo trabajo, se puso con un edificio tremendo, un edificio súper imponente, súper lindo. 4 pisos para poder atender un montón de pacientes. ¿Qué pasó ahí? No se tomó en cuenta varios factores. El nicho. El nicho al que están atacando es un nicho que es generalmente medio alto, que puede pagar tratamientos más o menos, más bien desde la media a un poco caro, y no hay tanta población en las cercanías como para poder abastecer una estructura o una infraestructura tan grande como un edificio de 4 pisos. Y otra es que además con todo lo que pasó con el coronavirus, todos tuvimos que bajar un poco el rendimiento y empezar a dar horas más largas. Entonces, no fue un buen negocio. Yo veo ahora que desde los 4 pisos se están ocupando solamente el primer piso, que es para como la parte administrativa donde se hace la recepción, y generalmente las clínicas, los box están en el segundo piso. Tercer y cuarto piso quedaron desocupados o como bodegas, quizás no sé cuál será la planeación de la empresa, pero yo veo ahí un tremendo espacio, la mitad del espacio, sin ser ocupadas en rentabilizar. Por eso te digo que no sea tampoco no vayas a querer una clínica tan apoteósicamente grande, porque de repente te conviene más tener una clínica chica con, por ejemplo, 4 box en una localidad donde tú te haces conocido y te tienes un buen prestigio, y después das el salto, si quieres, a una sucursal en otra localidad que esté un poco más alejada en algunos kilómetros y tienes ahí otro nicho.
no va a venir todo el nicho a tu clínica, eso tienes que tenerlo claro. Nosotros vamos del nicho que quisiéramos, por ejemplo, si nosotros queremos tener a los pacientes pediátricos, niños de entre 2 y 12 años, hay un número absoluto en tu comuna de esos niños. De ese número absoluto va a ser un porcentaje el que va realmente a ir y un porcentaje generalmente bajo. Entonces no pretendas que tu clínica con 1000 sillones o 10 sillones, para hacértelo más aterrizado, se llene. Porque generalmente de ese porcentaje no van a venir todos tampoco. Entonces enfócate en algo que sea primero fácil y realizable. Por ejemplo, por eso te digo, 2 a 5 box. Y después, si te va muy bien y tu prestigio sube mucho, utiliza ese prestigio para llevarte a otro lugar, otra sucursal, donde puedas colocar otros 2 o 3 box más. Y así puedes ir creciendo. Ese modelo es el que más yo veo que tiene futuro. Otra cosa importante de ese modelo que es tan grande es que generalmente muchos pacientes no les gusta estar en una especie de mall dental y prefieren el trato más personalizado, se asocia más a una calidad y a una calidez de atención. ¿Mm? Los pacientes prefieren tener un poco más de intimidad con su dentista. Somos de las profesiones que más intimidad tienen, donde los pacientes más se abren a contarnos sus problemas y donde más podemos, si queremos, conocer a ese paciente y a toda la familia. A muchos de nosotros nos ha pasado que llega primero la hija, que trae al papá, que trae a sus hijos, que el papá que trae a la hermana, y al final la familia entera y su círculo de amigos se termina atendiendo en nuestras consultas. Por eso esa intimidad y esa calidad hay que cuidarla y se consigue generalmente en espacios que no son tan grandes. Está bien crecer, pero no perder esa calidez y ese sello que generalmente te puede identificar y te puede dar un valor agregado. El modelo a fabricar, después de haber visto todo lo que es planta y analizado si realmente me conviene estar donde estoy, si puedo crecer. Otra cosa importante, si puedo crecer, por ejemplo, si arrendé una oficina que tiene 5 box, ¿voy a partir con los 5? No creo que sea la mejor decisión. Lo mejor sería partir con uno o dos. Una vez que llenes las agendas de esos box, puedes empezar recién ahí a aperturar otros box. Entonces, un local sí se puede escalar, pero en la medida de que tú llenes la máxima capacidad que tengas instalada de ese box. Por ejemplo, si tu box atiende de lunes a viernes y tiene 4 horas en la mañana y 4 horas en la tarde, ya tienes que multiplicar la cantidad de días del mes por esas horas y ahí vas a tener tu capacidad de horas máxima. Cuando tú te acerques al 80% o al 90% de esa capacidad máxima, recién ahí te aconsejo que des el salto para abrir otro box en otra dependencia de esa misma oficina. Cuando tú tengas ya la oficina, por ejemplo, llena al 80%, recién ahí empieza a pensar en abrir otra sucursal. No cometas el error de abrir sucursales cuando llevas recién el 30% porque tú piensas que te está yendo bien, porque venías del 10 y ahora vienes del 30, es significativo, pero no cometas el error de abrir otra sucursal cuando todavía tienes capacidad máxima por completar, porque vas a invertir y vas a destinar un flujo de dinero que entra por este lugar para ponerlo en otro. Y no, la gracia es que este esté completamente asegurado para que recién des el salto a otro, y esto se aplica para todos los negocios. Puede ser un salón de belleza, por ejemplo, si tu salón de belleza tiene, no sé, 8 sillones de peluquería o para atender pacientes o clientes en este caso. Trata de llenar primero esos sillones completamente y una vez que tú veas que este sistema está pulido y funciona súper, súper, súper bien, tú pescas ese modelo y lo replicas en otro lugar donde para ti sea atractivo, donde hayas analizado el nicho y donde tú veas que tiene proyección tu negocio. De eso se trata hacer la estrategia. ¿Mm?
Por más que la clínica dental, que es un modelo tradicional, y muchos digan que no es escalable, y que tienen razón porque es un modelo no escalable. A ver, si me preguntas rápido, un modelo escalable es, por ejemplo, la venta de infoproductos online. Eso es escalable, porque ¿qué significa que es escalable? Que tú no tienes que tener mucha más inversión para que tu ganancia o la venta de tu producto o servicio siga subiendo. En el caso de nosotros, los dentistas, estamos supeditados al tiempo. La clínica nos va a poder ofrecer, aunque atienda 24/7, más horas de las que tiene la semana. Entonces, si bien no es un modelo escalable, sí se puede escalabilizar, como te decía yo, primero llenando un box, saber que es así y cómo se comporta ese modelo, y después llenando los otros box, y después, si te queda llena la consulta, haciendo sucursales. Así se podría escalar un modelo no escalable, ¿m? Que es muy diferente a la parte online, que es muy diferente a la venta de productos en tiendas online, que es lo que, por lo menos nosotros no estamos en ese rubro, pero que es lo que realmente se refieren cuando uno dice que es un modelo escalable. ¿Mm? Nosotros, si queremos hacer algún aumento de prestaciones, tenemos que necesariamente hacer una inversión. Nosotros, si queremos, por ejemplo, tenemos un box y queremos atender más gente porque tenemos lleno, tenemos que necesariamente comprar el sillón, necesariamente tener más gente, necesariamente hacer las instalaciones, y eso significa una inversión. Igual que un restaurante también. Si el restaurante tiene sus mesas llenas y quiere atender más gente, tendría que ampliarse y comprar más mesas y contratar más gente para que funcione y pueda duplicar o aumentar su prestación. Eso es un modelo no escalable, y el escalable, en cambio, es el que tú pones algo y solito puede ir aumentando y no tiene prácticamente techo, y tú puedes llegar a 100 personas, puedes llegar a 1000 personas o a 1.000.000 de personas sin mayor esfuerzo. Quizás sí tendrás que tener un soporte si tienes, no sé, una academia de formación online, pero no significa una inversión tan grande. Eso es más o menos para que tú entiendas la diferencia entre no escalable, que es nuestro sector, y escalable, que sería como la parte online. Entonces, volvamos ahora a la parte intangible, que es el modelo. Tu modelo, como yo siempre lo digo, tiene que ser un funcionamiento como un ballet. Tienes que saber perfectamente ponerte en el lugar del paciente y ver, mi paciente va primero mi paciente tiene un problema, va a buscar seguramente online dónde tiene que acudir o quién le genera la confianza. Si tu clínica y tu página están bien diseñadas y son coherentes, seguramente van a incitar a que el paciente opte por ti y llame. La atención telefónica ya es parte de ese ballet. Incluso la página, que es el contacto cero o el medio donde te vio, ya también tiene relevancia. Pero hablemos de la parte telefónica. Ese contacto telefónico tiene que ser impecable para que tu paciente llegue a la puerta de tu clínica y entre. Y es ahí donde tú tienes que hacer el ejercicio. Mi paciente va a llegar. ¿Cómo tiene que, o qué es lo que ve el paciente cuando entra? ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Va a entrar, va a pasar, se le van a, por ejemplo, ahora se le van a tomar la temperatura, se le va a vestir, se le va a mandar al baño a lavarse las manos, va a esperar? ¿Cómo va a ser el sitio donde tiene que esperar? ¿Cómo va a ser todo lo que está fuera de box y después todo lo que está dentro de box? Y después, ¿cómo va a ser la parte de donde se cierra el negocio? Porque al final tienes que verlo así. Es un negocio donde tú ofreces un servicio de calidad, y ojalá de calidad sublime. Entonces, todo ese proceso es lo que tienes que tú visualizar primero, para que después sepas perfectamente lo que el paciente siente cuando entra en tu clínica y cómo es llevado en este baile, en este ballet, a través de distintas personas para salir con una decisión tomada o con un presupuesto dado para poder conversarlo con su familia. Bueno, entonces ya más o menos sabes que lo que tienes que cambiar son algunas cosas. Aprende a delegar. No es fácil.
te lo digo por experiencia, aprende a delegar, aprende a ponerte en la visión, en la visión de tu paciente. Identifica si tu lugar donde estás trabajando es bueno y puede ser rentable a futuro. Busca un equipo que sea un equipo soñado, un Dream Team, y con ese equipo asegura los protocolos que tienes que hacer para que esta atención y esta forma de atender sea replicable. Si logras hacer un modelo replicable, vas a poder tener después quizás una sucursal si lo quieres. Bueno, espero que en este video, que tampoco es tan específico y alguien lo podría considerar un poco básico, te haya quedado claro de cómo deberías empezar a pensar, qué deberías fijarte, cuáles son las metas que tienes que seguir. Si eres emprendedor y estás todo el día en tu consultorio, lo principal es dejarte el tiempo para poder administrar, suplir ese tiempo que no estás en tu sillón. Búscate otra persona, búscate gente buena, gente confiable, gente que quiera mejorar, un Dream Team, y luego empieza a armar tu modelo desde los protocolos de atención hasta cómo va a ser la estrategia macro, cómo desde el balcón lo miras y ves todo el panorama de cómo se mueve uno y cómo se mueve el otro. Así que bueno, el próximo video va a ser un poquito más ya avanzado y nos vamos a enfocar generalmente en unos de los temas que también son básicos, y es cuál es la estructura que debe tener una empresa y cuáles son generalmente algunos problemas que ocurren en esa estructura, para que tú también ya los tengas anticipados y tengas todos los planes para que tu clínica y tú sean realmente exitosos y rentables y puedan otorgarle, ojalá, siempre valor, porque no se trata solamente de generar más plata. Eso está bien y hay que hacerlo en una empresa, pero hay que generar más plata o más dinero dándole un valor a la sociedad y dándole un valor a tus pacientes. Todos los otros conceptos que no alcanzaron a entrar acá los vamos a ir discutiendo en la medida de que avance esta serie de videos. Por ahora te mando un abrazo grande, un beso, doctor, doctora, cuídense harto y nos vemos. Chao.